Audiolibro Orad sin cesar de Franz Baker. Una de las actividades más difíciles para el creyente ha sido siempre la de la oración. Todos nos identificamos con la petición de los apóstoles a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Por eso, es siempre una tarea muy agradable la de poder presentar un buen libro sobre la oración. Franz Baker analiza detalladamente las diversas facetas de la oración. Nos enseña sobre la oración que, según las Escrituras, es agradable a Dios. Nos advierte acerca de los tipos de oración que Dios rechaza. Finalmente, explora aspectos de la oración que siempre causan perplejidad, como por ejemplo los referidos a las que llamamos oraciones eficaces, incumplidas o las que se hacen demasiado tarde. Franz Baker destaca constantemente la centralidad que la oración debe ocupar en la vida del creyente. En todo momento, busca señalar las actitudes pecaminosas que estorban nuestras oraciones, pero también expone la necesidad y el poder de la gracia de Dios en Cristo Jesús para poder orar como debemos. Por todos estos aspectos, es, por tanto, un libro ideal para reflexionar sobre lo que es la oración según las Escrituras y poder hacerlo aunque no dispongamos de mucho tiempo. Los capítulos son cortos y se leen con facilidad. Los capítulos están divididos en 13. La oración que es secreta, la oración que es perseverante, improcedente. En el capítulo 4 veremos la oración que es arrogante, en el 5 la que es humilde, en el 6 la oración que es confiada, en el 7 la oración que es veraz, la oración que es suplicante en el 8, la que es eficaz en el 9, la que es agradecida en el 10, la que es incumplida en el 11 y por último en el capítulo 12 la oración que es demasiado tarde, acabando con una nota bibliográfica del propio autor. Empezamos con el capítulo 1, la oración que es secreta. Dice así la palabra de Dios: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. En el fondo de la existencia humana existe una profunda sensación de soledad. Cuando escudriñamos nuestros corazones con sinceridad, debemos admitir con el poeta del Salmo 25, estoy solo. Versículo 16. Nuestra más profunda soledad procede del hecho de que estamos sin Dios en este mundo. Desde que las puertas del paraíso se cerraron detrás de nosotros, hemos recorrido nuestro camino de soledad. Estamos solos en esta vida y desde luego solos en la muerte. En nuestras más profundas aflicciones no disponemos de refugio. No podemos ni siquiera ayudarnos mutuamente cuando nos golpea el gran enemigo, la muerte. Pero por gracia hay también otra clase de soledad, la soledad del aposento, donde el Hijo de Dios experimenta la comunión secreta con Dios en oración. Esta soledad es preferible a toda la amistad del mundo, aun si en el aposento experimentamos cuán miserables somos a los ojos de Dios. Sigue siendo, con todo, el mejor lugar que el hombre puede encontrar sobre la tierra. En los días en que Cristo anduvo sobre la tierra, había mucho desconocimiento sobre la oración secreta.
Desde luego, la gente oraba. Los fariseos aún oraban en pie en las esquinas de las calles. Pero esto era, solo una exhibición con vistas a aquellos que los contemplaban. Sin duda alguna, aquellos que veían orar a los fariseos pensaban bien de sus oraciones, pero los fariseos no comprendían que la oración es un asunto entre Dios y el alma a solas. La verdadera oración consiste en una relación entre dos, Dios y el pecador. Mas tú, dijo Cristo, entra en tu aposento. Esta es una lección que es preciso que aprendamos en nuestro tiempo. ¿De qué nos aprovechará tener grandes dones de oración pública si no tenemos conocimiento de una relación íntima con Dios? Lo cierto es que, se trate de quien se trate, si no hemos aprendido personalmente lo que es orar, tras la muerte nos encontraremos con un Dios desconocido. ¿Existen los aposentos de oración en la actualidad? Estas palabras no se dirigen al mundo. Todos sabemos que ahí no hay rodillas dobladas. Nos estamos dirigiendo más bien a aquellos que desde la infancia han sabido que hay un Dios en el cielo que atiende a la oración. ¿Tenéis aposentos? Evidentemente, Cristo no se refiere a una estancia separada de vuestra casa. Aún allí puede estar ausente un verdadero corazón de oración. La pregunta es, más bien, ¿hay verdadera oración? ¿Tenemos una comunión secreta y personal con el Señor? ¿Hay lugares en nuestro hogar, aún un sótano o un ático, donde la cuerda dorada de la oración es el medio de comunión entre el cielo y la tierra? Esta oración trae el cielo a la tierra. Esto puede tener lugar en medio del trabajo. Nehemías oró mientras hablaba con el rey. No exageramos al decir que no hay vida espiritual si está ausente la actividad de la oración secreta. La oración es el aliento del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, igualmente el alma no puede vivir sin oración. Un minero morirá si se le corta el contacto con el aire exterior. Lo mismo sucede con la vida espiritual cuando no hay comunicación con el cielo. Si no hay oración, el alma no puede respirar. Es por la oración como el alma tiene comunión con Dios. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Volvemos a Mateo 6:6. Sí, se debe cerrar la puerta de las conmociones y agitaciones de este mundo, la puerta de la hipocresía, todas las puertas que obstaculizan la verdadera oración. Se debe cerrar la puerta porque todo aquí es así de tierno e íntimo. Aquí un marido no puede tolerar la presencia de su mujer y aquí la mujer quiere estar a solas. Aquí un hijo o una hija ocultan a los padres lo que él o ella confiesan al omnisciente Dios. Aquí, ante el rostro de Dios, cada uno está a solas con él. Aquí, la actitud apropiada es la de quedar espiritualmente al descubierto en nuestra vergüenza y miseria, exponiendo nuestro pecado y nuestra culpa, y de desnudarnos de nuestra pretendida justicia ante Dios que todo lo ve. Detrás de estas puertas cerradas, el pecador experimenta las primeras y últimas luchas que jamás tendrá. Es el lugar donde el rey Ezequías extendió delante de Dios las cartas que había recibido del enemigo. Aquí se derrama el corazón delante de Dios. Aquí aquellos que a veces están callados no se ven faltos de palabras. Aquí el más erudito habla el lenguaje de un niño. Aquí ninguna oración es demasiado corta ni demasiado larga. Aquí es a veces imposible dejar de rogar ante el trono de la gracia.
Y aquí también un suspiro o un gemido es más que 1000 palabras. Aquí el cielo a veces está muy cerca. Aquí puedes confesar a Dios lo que no puedes confiar al hombre. Aquí el Señor conoce a todos los suyos, los conoce por sus nombres. Sus lágrimas las guarda en su redoma, sus suspiros caen sobre su corazón. Él conoce las luchas de ellos y sabe sus angustias. Atiende personalmente a cada uno de sus hijos como si solo tuviera un hijo sobre toda la tierra. Aquel que verdaderamente ora es conocido por él. Cristo mismo ha dado a su iglesia el ejemplo de orar en secreto. ¿Cuántas veces fue a orar en solitario a un monte? Pero no tenía nada que decirle al Padre que necesitara ser ocultado a otros. No tenía un solo pecado secreto que confesar. ¿Cuánto más nosotros pecadores necesitamos el aposento? Tenemos mucho que reconocer que otros no deberían saber y luchas que otros no comprenden. Al fariseo, que ante los ojos del pueblo tenía tales dotes para la oración, le será dicho un día: nunca os conocí. Mateo 7:23. El fariseo nunca había estado realmente a solas con Dios, pero de los que oran en secreto se dice: y tú y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez Mateo 6:6. En el gran día saldrá a la luz quien oró en secreto, aunque ahora solo suspiren. Aun así, ahora apenas se atreven a dirigirse a Dios como su Padre. No se encontrarán entonces con un Dios desconocido, porque este Dios será el mismo Dios con quien se encontraron en su aposento. En aquel día, el Señor hará separación entre aquellos que oraban hipócritamente y los que oraban con sinceridad. Los primeros se sentirán asombrados al no verse contados entre las ovejas. Dirán: ¿no hemos invocado tu nombre en la tierra? Mateo 7:22. Los segundos se sentirán para siempre asombrados de que no fueron contados con las cabras. En aquel día todas las cosas saldrán a la luz, toda hipocresía y toda verdad. Entonces muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Desde luego, esta vida de oración no siempre funciona de manera activa de día en día. No funciona automáticamente porque es así de tierna e íntima. En ocasiones, el corazón puede estar frío y carente de oración. El cielo puede parecer tan cerrado que no parece que penetre ninguna oración. Aquellos que verdaderamente oran aprenderán más y más vergonzosa y penosamente que no pueden orar, pero no cambiarán ni aun la infelicidad experimentada en el aposento por todos los goces del mundo. La infelicidad, allí dentro es preferida a todas las dichas del mundo. Daniel prefirió ir al foso de los leones antes que abandonar su aposento de oración. Lector, ¿tienes tú un aposento? Si los suelos de tu hogar pudieran hablar, ¿darían testimonio de unas rodillas dobladas? ¿Te atreves a pedir a las paredes de tu casa que den testimonio de tu vida de oración? Si las puertas pudieran hablar, ¿podrían dar testimonio de que las has cerrado para entrar en tu aposento de oración? Sé sincero, ¿qué dirían de ti las paredes y las puertas? Recuerda que el Señor demanda la verdad en lo íntimo. Por tanto, se trata de algo que solo sabéis Dios y tú. Pero, dirá alguien, ¿puedes ya estar seguro de tu salvación si conoces estos lugares secretos? Diremos
más cerca de estos en capítulos posteriores. Pero por ahora diré que las cosas están desde luego en triste situación si desconoces buscar a Dios en secreto, porque entonces están ausentes hasta las primeras señales de vida espiritual. Dios, tu Creador, te ha dado tus rodillas para doblarlas, unas manos para unirlas y una boca para invocarle. Además de las rodillas dobladas, necesitas un corazón en disposición de oración. Esto, por naturaleza, no se encuentra en ninguno de nosotros. Pero esto no cambia la verdad que tendrían que reconocer aquellos que descuidan la oración cuando estén perdidos. No quise. Nadie se pierde por pedir demasiado a Dios, sino solo por haber pedido demasiado poco, aun si es solo una oración por la oración, como cuando los discípulos pidieron: Señor, enséñanos a orar. Repetiremos este texto. Además de las rodillas dobladas, necesitas un corazón en disposición de oración. Esto, por naturaleza, no se encuentra en ninguno de nosotros. Pero esto no cambia la verdad que tendrán que reconocer aquellos que descuidan la oración cuando estén perdidos. No quise. Nadie se pierde por pedir demasiado a Dios, sino solo por haber pedido demasiado poco, aun si es solo una oración por la oración, como cuando los discípulos pidieron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. ¿Qué es una iglesia sin oración? No más que un ejército sin armas. La oración es el poder de la iglesia de Dios. ¡Ay! Es también la debilidad de la iglesia, porque entre el pueblo de Dios hay a menudo falta de tiempo, de deseo y de un corazón dispuesto a orar. Oh, este terrible estado de ausencia de oración, que recaídas pueden ocasionar en la vida de la gracia, especialmente cuando se compara con el tiempo del primer amor, cuando se necesitaba y buscaba de continuo el auxilio del Señor. A menudo un hijo de Dios tiene que mirar hacia atrás, hacia aquel tiempo con vergüenza. ¿Cuántas veces pasas de largo de la puerta de tu aposento en tanto que antes solías entrar? ¿Acaso no tenemos una continua necesidad de gracia? ¿No es cosa cierta que vivimos solo por la gracia? Ciertamente, una causa de mucha oscuridad espiritual es la ausencia de oración. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. Su boca estaba callada, pero su corazón clamaba. Bajo este silencio, el alma parece consumirse, pero Dios ha dicho en su palabra: derramad delante de mí vuestro corazón. Salmo 62, versículo 8. Sin importar cuán frío, cuán indispuesto ni cuán malo sea este corazón. Había un hijo que comenzó a sufrir pobreza, pero podía acudir a su padre cada día por alimento. Cierto día le pidió a su padre si no podría darle provisión para una semana de una vez. Esto sería mucho más fácil y no tendría que venir cada día. Pero su padre le dijo: no me gusta verte cada día. Mucho más Dios el Padre le gusta de ver a su Hijo acudiendo a diario ante el trono de gracia. El pueblo del Señor no recibe un acopio de provisiones. Es lo mismo que en el caso de la viuda de Sarepta. Cuando Elías le dijo que Dios la mantendría viva, no le fueron enviadas provisiones de bolsas de harina y jarras de aceite. Cada día tenía que vivir de un puñado de harina y de un poco de aceite.
Eran tan pobres en Sarepta como antes, pero su pobreza fue vuelta en riqueza. Eran pobres, pero ricos, sin tener nada más poseyéndolo todo. ¿Dónde se enseña esto, sino en secreto, en el aposento? Puede que sea por esto, por lo que tantos del pueblo de Dios son pobres. La pobreza a menudo comporta dependencia de Dios, mientras que las riquezas tienden a alimentar un espíritu independiente. Si la Iglesia de Dios dedicase más tiempo en lugares secretos, cuánta más ternura, humildad, amor, instrucción, fuerza y luz se experimentarían. Cuánto más poder irradiaría de la Iglesia. Cuando Moisés había estado con el Señor, su rostro resplandeció debido a la gloria de Dios. Moisés fue favorecido con una gracia especial, pero cuando aún el menor de los hijos de Dios ha estado con él, otros se darán cuenta de ello. Qué felices estos tiempos de soledad, de estar a solas con Dios. Allí se recibe algo que el mundo no puede dar. Un hombre dijo en su lecho de muerte que no iría a encontrarse con un Dios extraño, desconocido. ¿Dónde había conocido a Dios? Había aprendido a conocer a este Dios en secreto, en su aposento. Próximamente el capítulo 2, la oración, cuando es perseverante.